Muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes una vez más, amigos televidentes, para disfrutar todos juntos su entrevista 8 en punto. Esta noche no es una noche cualquiera, es la última noche del mes martes, ustedes recordarán, denominada Noche de Rectores. Esta noche vamos a estar abordando el balance que van a hacer la academia sobre la gestión del presidente Mauricio Funes. Vamos a hablar en todas las áreas, también el análisis de la situación del país que heredará el próximo presidente desde el domingo mismo en el cual sea embestido con esa magistratura, la más alta de nuestro país. Para conversar sobre este tema con gusto esta noche le damos la bienvenida al ingeniero Nelson Zárate, rector de la Universidad Tecnológica. Ingeniero, un gusto tenerlo nuevamente en 8 en punto. Gracias, Sergio. Buenas noches, padre Oliva. Y un saludo a todos los amigos televidentes. Magnífico. Con gusto. También esta noche le damos la bienvenida al padre André Bolívar, rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Padre, un gusto también darle la bienvenida. Igualmente, muchas gracias, Sergio, y es un gusto estar aquí. Un saludo a toda la teleaudiencia del Canal 33. Ok, queremos disculpar, señores, al ingeniero Mario Roberto Nieto, rector de la Universidad de El Salvador, que por compromisos profesionales le ha impedido acompañarnos esta noche. De acá, a nombre de los dos caballeros y de su servidor, un abrazo y un saludo para él. Y bueno, inmediatamente, luego de este saludo de Banco Agrícola, arrancamos con este análisis, el análisis económico. Arrancamos con ese. Rector Zárate, la semana pasada nos acompañó en esta misma tribuna de entrevista FUSADES, conocimos la ponderación económica que ellos habían hecho en este último trimestre antes de asumir el nuevo gobierno, y ellos apuntaban de un crecimiento de 0.8, es decir, no llegamos ni al 1% según la ponderación que este tanque de pensamiento había realizado. ¿Cómo deja el país el gobierno del presidente Mauricio Funes en términos económicos? Es decir, la economía nacional no logra crecer o mantener un desarrollo sostenible, según los especialistas. Por favor. Bueno, es un tema delicado porque el presidente Funes no tuvo buenas relaciones con la empresa privada, ¿verdad? Y de alguna forma esto hace que FUSADES y ANEP tengan interpretaciones un poco fuertes. Yo quizás más que hacer una valoración personal quisiera tomar algunos indicadores que creo que son importantes que se consideren, y uno de ellos quizás de los que pudieran estar en los primeros lugares es el nivel de endeudamiento que deja el gobierno del presidente Mauricio Funes. Cuando presentaron el documento de plan de gobierno 2010-2014, porque efectivamente durante todo el año 2009 no hubo un plan de gobierno, sino que hasta el año 2010 se planteaban algunos indicadores económicos de los que yo quisiera conversar. Se hablaba de un nivel de endeudamiento que sería inferior al 46%. Los números que se están dando en este momento estarían rondando el 60%. Eso significa de que realmente estamos dejando la economía en unas condiciones difíciles. Sobre todo que el crecimiento que también se presentó, y yo revisaba ahora en el documento del plan de gobierno que había presentado el doctor Alexander Segovia, era muy optimista en cuanto a los índices de crecimiento. El año 2013 y el año 2014 lo ponía con el 4% de crecimiento en el Producto Interno Bruto. Entonces eso hacía que se pensara que se iban a tener más recursos. No fue así, y creo que el liderazgo que mostró el presidente Mauricio Funes en sus programas sociales, de los cuales espero que hablemos posteriormente, no tuvo el mismo perfil ni el mismo énfasis en la parte económica. Se generaron expectativas. El Comité Económico Social, en la convocatoria a diferentes fuerzas productivas, sociales, académicas del país, para que se discutiera este tipo de temática, no se logró una agenda de consenso. Hubo discusión y hubo diferencias, al grado que el presidente Mauricio Funes retiró a los representantes de la empresa privada de muchas juntas directivas de organismos, y esto hizo que enrareciera todavía más la relación con el sector productivo. Si agregamos a esto de que los proyectos sociales
no son rentables en el sentido cuantitativo, sí mucho en el sentido social, y que no hubo productividad, es que tuvo que tomarse fondos para los proyectos sociales y eso dejó de que se invirtiera más en los sectores productivos. Creo que esa parte es importante. Luego hubo algunas promesas que tenían que ver con los empleos. Se habló de generar 250.000 empleos en los 5 años. No se llegó a más de 110, 115.000 empleos. Y eso tomó los 5 años y no los 18 meses que se había planteado originalmente para trabajar eso. Y evidentemente otro rubro en el que se presentaban datos optimistas, si le podemos llamar así, era dotar de 25.000 viviendas a gente que tenía necesidad de eso. Tengo entendido de que no se superaron las 3.000 viviendas construidas y no se pudieron superar las 1.000 viviendas asignadas o distribuidas. Esto es reflejo del bajo poder adquisitivo que tiene la gente a la que él se estaba enfocando y que de alguna forma no refleja el dato positivo, que hay que decirlo, de que él dijo que iba a ser una disminución de 12 puntos en los índices de pobreza. Él aceptó hace algunas semanas de que ese dato había sido el 11%, el cual yo considero optimista, pero no se refleja en la reactivación económica el que el poder adquisitivo de esas personas haya incrementado para que circulara más efectivo en el país. Ok, vamos a analizar todos los panoramas posibles que el tiempo así nos lo permita. Padre André Oliva, quiero presentarle a usted, al ingeniero Zárate, y a ustedes, amigos televidentes, una nota que nuestra productora ha preparado, donde precisamente vamos a compartir algunos datos, como la canasta básica, entre otros, para efectos de ilustración de esta entrevista. Veámosla. Bueno, esta nota nos sirve, como lo habíamos dicho, para efectos de ilustración. ¿Cuáles son los principales retos en materia económica del próximo gobierno, padre André Oliva? ¿Cuál es la percepción de la gente con relación a la última encuesta que la UCA hizo? Nos vamos a referir, por supuesto, a este tema de en alguna medida, la percepción de la gente en cuanto al tema económico. ¿Mejoró en alguna medida la calidad de vida? ¿Disminuyó la pobreza, padre? Bueno, la población, al respecto de la evaluación sobre la situación económica del país durante el gobierno Funes, es una evaluación que yo diría que es neutra. Digamos que una tercera parte piensa que la economía ha mejorado, otra tercera parte piensa que ha empeorado y otra tercera parte que ha seguido igual. Entonces, digamos que la población en general no siente que el tema económico se haya agravado, sino que más o menos se ha mantenido una tónica parecida. También cuando se les pregunta por el incremento del costo de la vida, pues siempre la gente dice que ha aumentado el costo de la vida, pero en menor proporción que en otras épocas. Yo diría que ciertamente la economía del país está mal y la gente sigue demandando y demanda al nuevo gobierno un cambio en la política económica, que pueda generar más empleos. Yo creo que el empleo es una demanda de la población desde hace mucho tiempo y la cantidad de empleos que hay en el sector informal, que son empleos sin prestaciones, sin seguridad social, sin la posibilidad de una pensión el día de mañana, son empleos muchas veces que son considerados, según el PNUD, empleos no decentes, son una parte muy importante de la población económicamente activa. En cambio, la población económicamente activa con empleos decentes no llega al 40% y tenemos entre un 7 y un 8%
de la población que dice buscar empleo y no encontrarlo. Entonces el tema del empleo y de un empleo decente, un empleo con un salario digno que permita a las familias vivir, no solamente sobrevivir, creo que es una necesidad en el país y que yo creo que eso pues influyó mucho en la campaña del FMLN en la elección del 2009, porque la máquina de empleos era algo que respondía a la demanda de la población. La fábrica de empleos, así la fábrica llaman, ¿no? de empleos, exactamente. Así como hemos visto también ahora en esta campaña que el tema del empleo ha sido déjeme importante. comentarle rápidamente a los dos amigos televidentes que cuando la única vez que ha venido el presidente Funes acá, y de ese tema ya vamos a hablar, yo le pregunté precisamente de la generación de empleos y él decía que la fábrica de empleos no era algo susceptible de apreciación, tangible. Pues yo tengo un spot, yo recuerdo en la época de elecciones, donde él precisamente presentaba un lugar físico donde la gente iba a dejar su currículum y posteriormente lo iban a colocar. Hoy dice él que la fábrica de empleos es todo el andamiaje. Lo que sí creció son 24,000 personas dentro de la cosa pública del Estado. Sí, y también se crearon 80 o 90,000 empleos en el sector privado. Entonces, yo creo que sí ha habido creación de empleo y hay que tener en cuenta algo que es importante. Veníamos de una crisis financiera internacional que afectó enormemente al país y el gobierno del presidente Funes asume el gobierno en el momento de la crisis, ¿verdad? Donde se perdieron muchísimos empleos, fueron casi 50,000 empleos los que se perdieron. Entonces, que hoy haya habido una diferencia en el sector privado de unos 80,000 empleos respecto a comenzaron, más los 50,000 que se perdieron y que se volvieron a crear, son 130,000 empleos, ¿verdad? Habría que ver, yo no tengo los números, si en los gobiernos anteriores en 5 años se consiguió crear también un número importante de empleos. Al respecto, bueno, yo creo que sí han habido elementos importantes que han mejorado de alguna manera la economía de la población, porque los programas sociales vienen también a reforzar la economía de las familias más pobres. El hecho de que no tengan que pensar en comprar los útiles escolares, en que no tengan que pensar en el uniforme y los zapatos, eso para las familias más pobres es un beneficio económico muy grande porque pueden destinar los escasos recursos que tienen a otros aspectos importantes. Lo mismo ocurre con el vaso de leche o algunas otras prestaciones. También la pensión a los adultos mayores, aunque es un número reducido de la población la que es beneficiada, pero estos adultos mayores han visto mejorada su situación económica, que son familias pues muy vulnerables, que $50 hacen una diferencia importante. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta y la población lo aprecia y por eso creo yo que hay una valoración neutra respecto al tema económico, donde el presidente Funes, digamos que sale bien evaluado en su gestión respecto al tema económico, no de la misma manera que se evalúa el tema social, ¿verdad?, donde la evaluación es muy positiva. Yo creo que el tema económico, por otro lado, es una deuda que el país viene arrastrando desde hace muchos años. Ciertamente, si vemos lo que ocurre a nivel internacional, han bajado los índices de crecimiento económico de todos los países. Ni siquiera países como China, que tuvieron altos índices de crecimiento económico, han logrado sostener después de la crisis financiera esos altos crecimientos que tenían. Entonces, El Salvador siempre ha tenido un crecimiento económico bajo. Los informes del PNUD decían que en los últimos 60 años el promedio real de crecimiento había sido del 1% anual, que es más o menos lo que hemos tenido también en ese periodo, ¿no? Entonces, en esa situación de crisis, que el crecimiento haya sido menor, pues de alguna manera se explica y es en la línea de la tónica general. Yo diría que donde se ha puesto mayor interés es en la reactivación del agro. Se han incrementado las producciones agrícolas, las producciones de los alimentos básicos como el maíz y el frijol, y esto es importante, y también en el apoyo a la micro y pequeña empresa, que ha tenido un apoyo importante, de manera que pueda irse dando un camino de crecimiento y formalización de este tipo de empresas. Ok, un amigo televidente, ante lo que había mencionado su servidor con antelación sobre la fábrica de empleo, dice, fue una maqueta del spot que era así como un centro comercial con aire acondicionado donde usted iba a ir a buscar empleo. Así fue, ahí está grabado.
Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial en 8 en punto. Al regresar, seguimos exprimiendo el análisis de los 5 años, del quinquenio, 5 años de gestión del presidente Mauricio Funes. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, señores. Mil gracias por permanecer en sintonía de su entrevista 8 en punto. Ingeniero Zárate, hablemos un poquito del tema de seguridad. Arranco con usted. ¿Cómo evalúa usted el tema de la gestión del presidente Mauricio Funes en temas de seguridad y particularmente no por el Black Friday pasado o por un fin de semana realmente negro para la población salvadoreña, donde en alguna medida él explica que hay grupos que están interesados en desarticulizar cualquier esfuerzo por parte de las autoridades, dejando entrever que podrían tener también algún tipo de objetivo político, es decir, relacionándolo a la oposición, así se entiende. Particularmente, ¿cuál es la valoración? Bueno, como lo decía el padre Oliva, el problema del costo de la vida o del desempleo, cuando se le ha preguntado a la ciudadanía, desde hace 25 años han sido entre el número 1 y el número 2 el aspecto de inseguridad y el de los aspectos económicos, ¿verdad? Se turnaban cuál de los dos, pero ya desde antes del presidente Funes, pero en la administración del presidente Funes se dio como una diferenciación en el que la gente comenzó a separar, pero representativamente, en primer lugar, el problema de la inseguridad y quizás 15, 20 puntos el problema del costo de la vida o el del desempleo. O sea, esa es una parte. Y haciéndole un histórico de las opiniones públicas, no solo de nuestra universidad, sino que quizás de todas las instituciones, el presidente Mauricio Funes nunca creo que tuvo más del 5 o el 5.5% de aceptación en cuanto al tema de seguridad. A esto hay que agregarle de que la gente con la que trabajó tuvo algunas dificultades. Tuvo 3 ministros de seguridad, tuvo diferentes directores de la Policía Nacional Civil, tuvo que cambiar también a director de centros penales. Creo que se dio una serie de desajustes en el proceso de administración que no permitían consolidar las políticas o las estrategias que se estaban desarrollando. Yo en lo particular creo que el presidente, y lo dije hace un mes que estuve aquí con usted, Sergio, no pude percibir en el presidente de la República el liderazgo que mostró en otras áreas en combatir o en dirigir lo que tiene que ver el aspecto de seguridad. O sea, creo que unir a los diferentes poderes, a las diferentes instancias, enviar mensajes de trabajo en equipo, de encontrar un punto en común para resolver esto, hubiera sido realmente un claro mensaje para la población. Pero no, fue todo lo contrario. Primero una política, luego otra, luego regresar no a la mano dura, pero ya no a negociar con las pandillas. El proceso en el que se han terminado de fortalecer territorialmente hablando, creo que esto ha sido muy complicado para el presidente. Creo que este es uno de los temas más delicados que tiene que confrontar el nuevo presidente, el nuevo ministro de Justicia y Seguridad. Creo de que se habla de crimen organizado, se habla de Mara, se habla de una cantidad de instituciones que están como enfocadas en tratar de doblarle la mano. Y yo no sé por qué el presidente Mauricio Funes, cuando habla de la empresa privada, dice que él nunca le hizo genuflexión a la empresa privada. Pero yo creería que a las maras y a la delincuencia y al crimen organizado sí se lo hizo, porque no demostró los mismos resultados que logró en otras áreas y que ha crecido en un porcentaje tan sustancial, porque el problema, y yo no sé si esto es comodidad de las autoridades, es que hay gente que pagar renta ya es parte de lo natural. O sea, ya la gente tener que pagar renta ya lo tiene en su presupuesto. Ya hay empresas que pagar renta lo tienen costeado para pasárselo al precio de los productos o de los servicios. Entonces, como que hay cierto tipo de renta, de extorsión, que en la sociedad es normal hacerlo. La gente se sube al transporte público con $1 o con 4 coras porque la gente se va a subir.
hay gente que se sube con teléfonos de bajo costo para que no los puedan perder, y como que la gente se ha estado adaptando a esto, y entonces la policía, que dicen ser 23,000, pero que con los tiempos, las licencias, yo creía que no llegamos a tener 10,000 policías en las calles, y a esto agreguémosle que también se frustró esa esperanza que se tuvo con la expectativa que se generó que la Fuerza Armada iba a colaborar en esto. Pareciera que la Fuerza Armada se quedó al final a darle seguridad a la Policía Nacional Civil y a no desarrollar sus propios indicadores o sus propias estrategias para combatir la delincuencia. Ok, padre André Oliva, ¿cómo deja el país el gobierno del presidente Funes en materia de seguridad al gobierno entrante? Yo diría que lo deja mal, ¿verdad? Y la percepción que tiene la población es que la inseguridad se ha incrementado, que el nivel delincuencial de los distintos grupos delictivos se ha incrementado también, se siente mayor inseguridad y mayor preocupación. En el último sondeo de opinión pública, el 80% de la población ve el problema de la delincuencia, de la violencia, de la inseguridad como el principal problema del país, un porcentaje que nunca habíamos visto en este tipo de sondeos. Por otro lado, también reclaman un cambio en la política de seguridad, porque se ve que las políticas de seguridad que se han utilizado ni en este gobierno ni en las anteriores han tenido resultado. Ni la mano dura ni la superdura tuvo resultado, y tampoco ha tenido resultado el buscar un diálogo o una tregua con los grupos pandilleriles. Por otro lado, tenemos problemas en los mismos cuerpos de seguridad, donde hemos visto que ha habido infiltración por grupos delincuenciales y que están de alguna manera infiltrados y conectados con esos grupos. También ocurre lo mismo en la Fiscalía General y en el sistema judicial, ¿no? Entonces, yo creo que el problema de seguridad es un problema nacional muy importante, al que le debemos dar la importancia que tiene y no tratar de repetir lo mismo que ya se ha hecho y que no ha funcionado. Hay que ser creativo, hay que buscar cosas nuevas. Yo creo que el primer ministro de Seguridad y Justicia, Manuel Melgar, trabajó en una política nacional de seguridad y convivencia ciudadana que fue aprobada cuando ya él había dejado la titularidad del ministerio, pero que es una política bastante completa, bastante integral, que nunca se puso en marcha. Entonces, una política donde se tiene en cuenta tanto la represión del crimen como también la prevención y la búsqueda de la rehabilitación y la inserción de los grupos delincuenciales, con un énfasis importante en el crimen organizado y también en las pandillas. Esto es un tema que está mal. Estos últimos días hemos visto que eso se ha agravado y probablemente haya distintos motivos para que se haya dado esta situación, pero yo diría que se viene agravando desde hace tiempo. La manera en que se enfrentó a través de la llamada tregua o incluso a través de sacar los militares a la calle en tareas de seguridad no han dado los resultados esperados, y por tanto es necesario buscar un camino en donde yo creo que tenemos que ser toda la población la que nos impliquemos, la que nos comprometamos en la búsqueda de la pacificación, en la búsqueda de la inclusión también de la sociedad, para que los jóvenes tengan otras oportunidades como pueda ser el estudio y el mundo del trabajo, y no buscar caminos alternativos dentro del mundo de la delincuencia. Me parece que tiene que ser un esfuerzo nacional, que hay que dedicarle los recursos que esto requiere, y porque es un tema que afecta a toda la vida, afecta a la vida social, afecta a la vida política y afecta a la vida económica. Entonces, si no invertimos recursos para resolver este problema de la mejor manera, yo creo que eso nos va a ir persiguiendo a lo largo del futuro de El Salvador y nos acabará pues desesperando. El señor Héctor Silva visitó recientemente nuestro país y dio a conocer una reciente publicación precisamente sobre el crimen organizado y la penetración de estructuras criminales a la corporación policial. La semana pasada, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, hoy por hoy, removió a un juez precisamente porque ya estaba de una u otra forma trabajando con el crimen organizado.
Hablar de delincuencia es hablar de crimen organizado, es hablar de corrupción. Ingeniero Zárate, me voy a referir directamente a esto. Si ustedes quieren, por supuesto que lo comentan, si no, están en todo su derecho. Otra publicación simpática, la del Faro. ¿Cómo no nos vamos a referir a eso? Hizo una publicación bien interesante sobre el despilfarro del presidente Mauricio Funes sobre en alguna medida prestanombre de algún tipo de adquisición de casas, etcétera, y menciona precisamente que el tema meritocracia no fue precisamente la piedra angular de su gobierno. Habla puntualmente el Faro, no lo digo yo, señores, de una señorita de nombre Michelle Guzmán, que públicamente se le llama la Michi, y que la mamá terminó trabajando en Incinca. Es decir, es parte de los señalamientos que le hace el Faro ahora y que por supuesto será objeto de investigación en su momento, al igual que el expresidente Flores también. Tema seguridad, es decir, realmente el presidente abrió las puertas de la corrupción de Casa Presidencial, como él lo dijo cuando era candidato. Bueno, en su discurso habla mucho de combatir la corrupción y yo creo que todavía es una deuda del presidente Mauricio Funes. O sea, el caso simbólico que se tiene del expresidente Francisco Flores, yo creo que es innegable, inobjetable, como una muestra. Pero él mismo, el presidente Mauricio Funes, dice que él conoce de jueces que son corruptos, pero no ha actuado, no los ha denunciado, ¿verdad? Prefiere denunciar a un diputado porque le hace un comentario que entrar a temas de mayor profundidad que tienen que ver con la seguridad de nuestro país. O sea, por eso digo yo que ese nivel de perfil y de carácter que ha tomado en ciertas áreas el presidente no lo ha sido consecuentes en otros que representan para la gente mucho de esto. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con la tregua? La gente nunca creyó en la tregua. Los sondeos de opinión pública decían que entre el 70 y el 80% eso no era cierto, porque ellos lo viven todos los días. Entonces se sintieron burlados. O sea, sintieron que los estaban queriendo engañar y por eso este tema es muy complicado. Además, el presidente tuvo otras acciones, ¿verdad? No solo la intervención de la Fuerza Armada, creó una subdirección antipandillas, ¿verdad? Hizo un grupo especial antiextorsiones, ¿verdad? Y el problema es que tampoco pudo resolver la capacidad penitenciaria. La capacidad es de aproximadamente 8,000 reos y tenemos más de 27,000. O sea, hay ciertos tipos de acciones que no se dejaron ver. Ahora, sobre este caso de la corrupción, realmente la información habría que verificarla. Hay algunas situaciones de que alguien fue el representante por 4 horas y después se lo entregó a otra persona. Y yo creería que más que el presidente, aquí lo que hay que tal vez evaluar eran las personas cercanas al presidente, porque era uno de sus amigos de confianza el que estuvo realizando todas estas actividades. Y por menores ejemplos o por menores casos, el presidente quitó a mucha gente de su gabinete, cosa que no ha hecho con esta persona que se está relacionando con, no solo con este, sino con otro tipo de negociaciones como la seguridad de muchas instituciones de gobierno que son administradas por esta misma persona. Ok, magnífico. Señores, una nueva pausa en 8 en punto. Quédese con nosotros que esta noche tenemos mucho más que compartir con todos ustedes. Volvemos. Bueno, datos importantísimos que nos sirven de antesala para ingresar sobre el área que pretendíamos en este tercer bloque, materia social, tocar, y así va a ser.
Padre André Oliva, arranco con usted. Tenemos un gobierno que ha sido el que más ha invertido en lo social. Le ha apostado a paquetes escolares, vaso de leche, uniforme, paquetes agrícolas, asistencia de adultos mayores, entre otros. ¿Qué tanto impacto ha tenido estos programas sociales en el desarrollo de nuestro país? Yo diría que los programas sociales pueden considerarse, y así también lo ve la población salvadoreña, como uno de los principales éxitos de este gobierno. Por primera vez creo yo que tenemos un número importante de programas sociales con la inversión suficiente para que impacten en la superación de la pobreza, y también la población valora que estos programas, sobre todo el de paquetes escolares, el programa de transferencias a la población más pobre, el programa de Ciudad Mujer, sí han tenido un importante impacto en el desarrollo de la gente, en salir de una situación de pobreza. Y eso hay que entenderlo porque la situación del país y el 40% de nuestra población vive en condiciones de mucha vulnerabilidad y en condiciones económicas muy difíciles. Entonces, estos programas han venido a aliviar su situación económica, como ya lo hemos comentado en el primer bloque, porque los escasos recursos que tienen los han podido dedicar a otras cosas y han tenido resuelto estos aspectos. Por otro lado, los paquetes agrícolas han permitido que muchas familias del sector rural vuelvan a sembrar y siembren mayor área de lo que venían haciendo al facilitarse la semilla y el abono. Entonces, yo creo que sí han sido programas importantes que han tenido su resultado. Ok, rápidamente, señores, vamos a dar paso. Esta noche conocimos los salvadoreños que el diputado Wilfredo Iraeta Sanabria se declara diputado independiente y ya no más pertenece a la fracción de Gana. Esta noche, en exclusiva, con gusto, le damos la bienvenida vía telefónico. Doctor Wilfredo Iraeta Sanabria, un gusto tenerlo en 8 en Punto. El gusto es mío, Sergio. Buenas noches. Un saludo a tu teleaudiencia. Magnífico. Doctor, ¿qué razones de peso le llevan a tomar la determinación que este día usted ya no es más parte de la fracción o el partido Gana? Fíjate, Sergio, que esta es una decisión que he venido yo madurando en los últimos días, y este día pues yo decidí hacer pública mi desvinculación completa y definitiva del partido Gana. ¿Qué me mueve? Pues es una decisión estrictamente personal. Yo ya no me sentía cómodo dentro del partido y por esa razón yo tomé la decisión de desvincularme completamente del partido. Ok, Rodrigo Samayoa en el pasado también tomó la decisión. ¿Qué está sucediendo al interior de ese instituto político, doctor? Fíjate que yo te voy a hablar en nombre mío. Desconozco qué decisión motivó o movió a Rodrigo para al final tomar esa decisión. En mi caso sí es de orden estrictamente personal, de incomodidad, y yo considero de que cuando tú no te sientes bien en una institución, lo mejor es ahuecar, Sergio. Eso sucede en todos los campos, en todas las áreas, y por esa razón yo he tomado esa importantísima decisión que considero yo, incluso en mi vida, y lo he hecho público este día. Ok, diputado suplente por el departamento de San Salvador, diputado suplente del diputado Rodrigo Reyes. ¿Cuál será su futuro, doctor? Fíjate que con relación a mi futuro político, sí no te puedo opinar nada en este momento. Vamos a ver qué pasa, pero sí, yo quiero mandarle un mensaje a las distintas comunidades del departamento de San Salvador, que son las que nosotros representamos y a las que nos debemos, de que yo sí voy a seguir llegando a las mismas, a tratar de, obviamente, resolver los problemas. Eso sí, tenerlo por seguro de mi futuro político, pues ya Dios dirá qué va a pasar. Ok, ¿ha ponderado en alguna medida incorporarse nuevamente al partido Arena? ¿Ha considerado correr por un curul como diputado independiente bajo esa figura que la Sala de lo Constitucional estableció en los comicios electorales pasados? ¿Doctor? Fíjate que no creo en las candidaturas independientes. Creo que fueron un fracaso. Es más,
No sé qué pasó con la sala de lo constitucional, porque el artículo 84, creo que es de la Constitución, habla claramente que la única manera de representar al pueblo es a través de partidos políticos. Pero bueno, esa es harina de otro costal. En mi caso, Sergio, sí, definitivamente yo no estoy considerando incorporarme a ningún partido político en este momento. Ya el futuro dirá qué vamos a hacer con relación a que si nos mantenemos o no nos mantenemos en la palestra política. Ok, doctor Sanabria, debo de agradecer el tiempo que ha destinado para esta su entrevista y por supuesto la fineza de recibir nuestra llamada. Muchísimas gracias. Vamos a estar muy pendientes de cualquier otro elemento que se llegue a vertir en torno a este tema. Muchísimas gracias. Gracias, Sergio. Un saludo a tu teleaudiencia. Gracias. Gracias a usted. Ok, bueno, retomamos a este tema, el aspecto en materia social, que era importante compartir una noticia de última hora y que ha atendido nuestro llamado el diputado Iraeta Sanabria para contarnos lo sucedido. Retomo el tema en materia social, ingeniero Zárate. ¿Qué tanto impacto han tenido estos programas sociales de los cuales anteriormente me había referido en el desarrollo de nuestro país? ¿Podrá mantener el próximo gobierno esta dinámica de los paquetes sociales? Bueno, yo creo que tiene que hacerlo, ¿verdad? Tiene que hacerlo. A pesar de que se cuestionó mucho de que si estos programas sociales efectivamente estaban orientados a mejorar la parte productiva o el estado de las personas, lo cual se ha hecho, se cuestionó también que este segmento, electoralmente hablando, antes pertenecía a otro partido político y que el haber hecho estos programas los ha hecho moverse hacia el FMLN. Pero eso, digamos que puede ser un poco tendencioso, ¿verdad? En el discurso de toma de posesión del presidente Mauricio Funes, él hablaba de la población menos favorecida y yo creo que ese fue casi el eje de su discurso inaugural, ¿verdad? Tratar de cambiar un modelo que tenía que ver con una concentración, que había crecimiento en el país, pero que la distribución de ese crecimiento no llegaba a la gente que menos lo necesitaba. Y aquí pudiéramos hablar mucho de las características de ese modelo. El padre Andreu decía cuál es el apoyo que se le está dando al sector al agrícola, ¿verdad? Porque cuando teníamos el modelo anterior era más fácil ir a comprar a otros países, que todavía se hace, los granos básicos, las verduras, las frutas, importarlas, venderlas, y no hay ningún proceso de producción, no hay que tratar con gente. O sea, era un modelo relativamente más sencillo, pero que no era distributivo. Y creo que en ese sentido la parte del presidente Mauricio Funes ha sido lo que más lo ha tenido. Luego, el segmento de cuidado que sí existía en las mujeres y que se ha trabajado mucho. O sea, se han capacitado a muchas personas, se les está instruyendo. Creo de que muchos de estos proyectos no tienen una tasa de retorno en 2, 3 o 4 años. Estos proyectos requieren más tiempo para poder evaluarlos. Por eso creo que este gobierno que va a tomar posición el 1 de junio lo va a continuar. Creo que lo que hay que observar es si los fondos existen para mantenerlos, porque el mismo presidente Mauricio Funes no pudo completar todos los programas sociales en las dimensiones que originalmente había programado. 25 municipios, solo lo hizo en 5, quería hacerlo no solo en el área rural, sino que también en el área urbana, ¿verdad? No se pudo lograr, siempre por falta de recursos. Hay que dimensionarlo y lamentablemente todos los proyectos terminan en lo mismo, en qué disponibilidad de recursos se tiene. Creo que algunos de estos problemas que hemos estado viendo en este momento, como el movimiento de algunos diputados y las diferencias que hay, tiene que ver también con las letes, las nuevas leyes, que se está buscando una nueva aritmética. El padre Andreu lo puede decir mejor que yo. La calificación que se hace de la Asamblea Legislativa en la última encuesta también baja, de ustedes es muy baja. Cuando uno ve los organismos que tiene el país, no sé, el padre lo puede decir, creería que quizás es el que obtiene menor nota, ¿verdad? Hemos avanzado mucho en la cogitación de los parlamentarios, pero yo no sé si tenemos que llegar a la parte distrital cuando realmente le tengan que responder a la población y no a intereses de partidos políticos. Bueno, eso sería un escrutinio sumamente interesante. Padre Andreu Oliva, vamos a abordar en el cuarto bloque principales aciertos y desaciertos
de la gestión del presidente saliente, el presidente Mauricio Funes. Cuarto bloque, antes, pausa, volvemos. Señores, estamos de regreso. Muchísimas gracias por su preferencia. Vamos a hablar de las expectativas de este nuevo gobierno, el que usted eligió, y todos los salvadoreños elegimos el 9 de marzo, segunda vuelta, y que entra en vigencia el mismo día, domingo, donde va a ser embestido por el presidente de la Asamblea Legislativa con esa calidad. Arranco con usted, rector. ¿Cuáles son las expectativas de este nuevo gobierno? Bueno, muy altas, ¿verdad? Muy altas. Creo que el presidente electo, Salvador Sánchez Serén, envió un mensaje bastante tranquilizador cuando escogió ministro de Economía, Relaciones Exteriores, Hacienda, y se escucharon muy buenos resultados. He escuchado a gente de Arena que está en la Comisión de Seguridad también hablar positivamente y con buenas expectativas acerca del ministro de Justicia, Benito Lara. El diputado Benito Lara. Tiene creo que 14 o 12 años de experiencia en este tema, eso es importante. Faltan algunas figuras que nombrarse, algunos proyectos que completarse. Creo de que hay una mezcla en algunos lados de experiencia política y en otras carteras de experiencia técnica. Había como mucho morbo, si me permiten el tema, sobre quiénes iban a estar en salud, en educación, en esos ministerios que tienen como más porcentaje o captación del presupuesto, ¿verdad? Hay que darles la oportunidad, por supuesto. Yo creo que ese es un derecho para todos. Creo que es importante los mensajes que ha estado enviando el presidente electo de reunirse con partidos políticos. Se han escuchado buenos comentarios de su perfil. Tiene características diferentes que las que tiene el presidente Mauricio Funes, pero las que tiene diferentes pareciera que son bien recibidas en comparación con el presidente actual en cuanto a la apertura, la madurez, el diálogo, menos confrontación, ¿verdad? Tal vez menos discordia, si se le puede llamar así. Por supuesto, las circunstancias en las que entró el presidente Mauricio Funes fueron muy parecidas. Se hablaba que tenía muy buenas relaciones con el sector privado. Esto puede cambiar dependiendo de las circunstancias, de cómo se vayan dando conforme se desarrolle su gobierno. Pero creo de que hay un optimismo, en que hay un cambio, un poco de continuidad en algunas áreas que son importantes y que le puedan dar, ¿cómo podría ser? Una oportunidad de que la productividad y la seguridad del país disminuyan en la problemática de El Salvador. Ok. Padre Andrés Oliva, ¿expectativas de este nuevo gobierno? Pues casi diría lo mismo que el ingeniero Zárate, ¿verdad? Yo creo que son expectativas bien positivas, hay mucha esperanza. La mayoría de la población tiene confianza que el nuevo gobierno será capaz de resolver los problemas del país y que va a ser también un buen gobierno. Yo creo que este gobierno de alguna manera puede acumular la experiencia que ha tenido el gobierno actual y poner énfasis en aquellos aspectos que han quedado un poco olvidados. Es evidente que este gobierno tiene una tarea pendiente, que es el tema de la seguridad, tal como hemos comentado anteriormente. Es un problema real. Tiene que resolver también el problema de las finanzas públicas. Podemos encontrarnos, si no se resuelve el tema del sacar bonos para poder resolver los problemas reales de financiamiento del Ejecutivo y del Estado, que se encuentre muy limitado a nivel de recursos, y hay problemas que
da la sensación que el nuevo gobierno va a afrontar y que el gobierno anterior pues no lo hizo, como son el tema de las pensiones, como es el tema de la reforma fiscal, como es el tema también de buscar la conjunción de las distintas fuerzas económicas para la creación de empleo. Ok, tengo poco tiempo, pero ingeniero Zárate, el tema de la austeridad, donde él ha dicho, señores, los viáticos, los viajecitos, pero adicionalmente yo no voy a residir en la residencia presidencial. ¿Cómo se interpreta? Bueno, si esa va a ser la pauta con la que va a trabajar con todo su gabinete, me parece muy bien, porque cuando uno hace números, el que viva o no viva en la residencia presidencial no hace un mayor ahorro, pero si es simbólico en cuanto a su política como presidente con el resto de su gabinete y el resto de los órganos del Estado, porque aquí hay que hablar también de los otros dos órganos que deberían de ser consecuentes con la política del presidente. Algo que sería, pero fabuloso ver, es sentados a los tres presidentes de los tres órganos hablando de una política de austeridad de país, ¿verdad? No solo del órgano ejecutivo. Pero a mí me parece que es un buen síntoma, es un buen mensaje. Es un hombre que siempre ha mostrado ser muy cauto, muy prudente, muy humilde, si lo puedo llamar así, ¿verdad? Y creería yo de que si eso se puede transmitir a los demás funcionarios, estaríamos enviando un buen mensaje. Magnífico. Expectativas, señores, de su servidor para la fórmula presidencial, presidente y vicepresidente. Que tengan puertas abiertas para todos los medios de comunicación y que ciertamente todos podamos tener, todos podamos tener la oportunidad de tener acceso a los ministros y por supuesto a ustedes. El presidente Funes, cuando era entrevistador, decía que había que homologar la visita de todos los medios de comunicación. Acá solamente vino una vez, las demás estuvo enfermo. No tengo ningún problema en decírselo, presidente. Y lo invitamos hasta la saciedad. Hasta el día de ahora solamente fue una vez y siempre era recurrente a los mismos medios de comunicación que usted en el pasado criticó. Así cerramos nosotros la entrevista 8 en punto. No me resta más que agradecerle. Gracias, Sergio, por habernos acompañado. Muy buenas noches y un saludo para todos los televidentes. Padre André Oliva, un gusto. Igualmente, Sergio, y yo quisiera desear, ¿verdad?, buenas expectativas para el país y que podamos ir superando los distintos problemas que tenemos para tener ese futuro que El Salvador merece. Perfecto. Señores, esto fue 8 en punto. Un placer que nos haya acompañado. Será hasta el día de mañana. Que el Señor nos bendiga a todos.